En el otoño de 2008, Elena, con 42 años, se enfrentó a la última puerta que se cerraba en su cara en una fría consulta médica de Sevilla. Era el veredicto final, la confirmación de que su sueño de ser madre era biológicamente imposible. Durante más de una década, la vida para ella y su marido Javier había sido un laberinto de tratamientos de fertilidad, préstamos bancarios que se acumulaban como tierra seca, y una esperanza que se marchitaba con cada resultado negativo. Su hogar, en un pequeño y luminoso pueblo blanco de Andalucía, se había convertido en una fortaleza de silencio, un santuario impecable y ordenado donde el eco de la ausencia era el único sonido constante. Cada mañana, al abrir la pequeña tienda de ultramarinos que regentaba, Elena se ponía una máscara de amabilidad, una sonrisa que no le llegaba a los ojos, mientras atendía a las familias del pueblo, a las madres que se quejaban del poco sueño, y a los niños que corrían con las rodillas sucias. Nadie sabía que cada risa infantil era una pequeña espina clavándose en su corazón. Su lucha no era contra la pobreza o la enfermedad, sino contra su propio cuerpo, y contra un destino que parecía grabado en piedra. La vida era un ciclo de intentos, recaídas y avances minúsculos que no llevaban a ninguna parte. Hasta que una decisión, nacida no de la esperanza, sino de la más absoluta desesperación, lo cambió todo. ¿Cómo alguien puede resistir tanto tiempo cuando el mundo entero, e incluso la propia naturaleza, parece empujar hacia atrás? Antes de contarte cómo un gesto improbable abrió la única puerta que aún quedaba entreabierta. Comenta desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la secuencia de elecciones que transformó esta vida. El conflicto, para Elena y Javier, ya no se libraba en las clínicas. La ciencia había dictado sentencia, y les había dado el alta, dejándolos a la deriva en un mar de deudas y con el alma agotada. El problema se había instalado en su propia casa, en los espacios vacíos entre ellos durante la cena, en las miradas que se evitaban para no tener que confrontar el reflejo del fracaso en los ojos del otro. Javier, un hombre de campo, rudo y de pocas palabras, canalizaba su frustración y su dolor en el trabajo físico, labrando la tierra desde el alba hasta el ocaso, como si pudiera arrancar de ella la vida que no lograba crear en su hogar. Elena, por su parte, se refugiaba en un orden obsesivo, limpiando cada rincón de la casa hasta hacerlo brillar, intentando controlar un pequeño universo mientras el más grande se desmoronaba. La presión no era solo interna, venía de fuera, de una comunidad, donde la maternidad era el pilar de la identidad femenina, y una mujer sin hijos era vista, en el mejor de los casos, con lástima, y en el peor, como una pieza defectuosa en el engranaje social. El pueblo, con sus calles encaladas y sus geranios colgando de los balcones, era un personaje más en esta historia. Un lugar donde no existían los secretos, solo las verdades a medias susurradas en el mercado o en la puerta de la iglesia. Para Elena, representaba una dualidad asfixiante. Era el nido que la había visto crecer, pero también la jaula que la juzgaba en silencio. Las vecinas, un coro de mujeres que se movían entre el apoyo sincero y el chismorreo afilado, eran el termómetro de esa presión social. Comentarios aparentemente inocentes como, «¿Todavía nada, hija?», o «El tiempo vuela», ya sabes, lanzados con una sonrisa, eran pequeños dardos envenenados, que reabrían la herida día tras día. Cada bautizo en la parroquia del padre Manuel era una tortura. Elena asistía, sonreía, entregaba su regalo y felicitaba a los nuevos padres, todo mientras sentía un nudo en la garganta que apenas le permitía respirar. Su cuñada Carmen, madre de 3 hijos y esposa del hermano de Javier, personificaba, sin mala intención, esa crueldad casual. Sus conversaciones giraban siempre en torno a los logros de sus hijos, los problemas del colegio o las fiestas de cumpleaños, un universo del que Elena y Javier estaban permanentemente excluidos. Se sentían como extranjeros en su propia tierra, en su propia familia, observando la vida desde detrás de un cristal invisible que los separaba de la experiencia humana más fundamental. En el interior de Elena, la batalla era aún más encarnizada. Su fe, antes un pilar inquebrantable, se había ido erosionando hasta convertirse en un eco hueco. Cada noche, arrodillada junto a su cama, sus oraciones se sentían mecánicas, un ritual vacío dirigido a un Dios que parecía haberse quedado sordo. Recordaba con una claridad dolorosa la primera vez que compró un par de patucos de lana,
escondiéndolos en el fondo de un cajón, con la certeza de que pronto tendrían un dueño. Ese cajón ahora era un mausoleo de sueños rotos, un lugar que evitaba abrir a toda costa. Su trabajo en la tienda de ultramarinos se convirtió en su escenario diario, donde interpretaba el papel de la mujer amable y servicial que todos conocían. Pero a veces, la máscara se resquebrajaba. Una tarde una joven madre entró con su bebé recién nacido en brazos, y el olor a leche y a piel nueva inundó el pequeño local. Elena tuvo que aferrarse al mostrador para no derrumbarse, forzando una sonrisa mientras sus manos temblaban. Su propia madre, Pilar, una viuda devota y de buen corazón, intentaba apoyarla, pero su mirada de pena constante era casi peor que las preguntas de las vecinas. En esa mirada, Elena no veía consuelo, sino la confirmación de su fracaso, el peso de haber roto la cadena generacional, de no haber podido darle el nieto que tanto anhelaba. La tensión en el matrimonio había alcanzado un punto de no retorno. El amor que se tenían, forjado a lo largo de 20 años, seguía ahí, pero estaba sepultado bajo capas de decepción, culpa silenciosa y un cansancio existencial que lo impregnaba todo. Javier era incapaz de verbalizar su dolor. Para él, un hombre criado en la cultura de la contención emocional, hablar de sentimientos era un signo de debilidad. Su forma de proteger a Elena era intentar desviar el tema, hacer una broma forzada o simplemente encerrarse en su propio mundo de trabajo y silencio. Pero lo que él interpretaba como protección, Elena lo sentía como abandono. Anhelaba una conversación, un abrazo en el que ambos pudieran reconocer su derrota compartida, llorar juntos y quizás, solo quizás, encontrar una nueva forma de seguir adelante. En cambio, sus días terminaban en cenas silenciosas, donde el único sonido era el tintineo de los cubiertos contra los platos. Habían dejado de ser un equipo que luchaba contra un problema. Se habían convertido en dos individuos solitarios compartiendo una casa y una pena. La intimidad física y emocional que una vez los unió se había evaporado, reemplazada por la rutina médica y el fracaso. Ya no se miraban como marido y mujer, sino como dos socios en un proyecto fallido, cada uno culpando secretamente al otro, y sobre todo, a sí mismo. El punto de quiebre llegó en una desapacible tarde de noviembre, justo después de esa última visita al especialista en Sevilla. El viaje de vuelta al pueblo se hizo en un silencio sepulcral, un silencio más denso y pesado que cualquier palabra. Al entrar en casa, la pulcritud y el orden que tanto se esforzaba Elena por mantener, parecieron burlarse de ellos. La casa estaba perfecta, pero terriblemente vacía. Fue entonces, sin previo aviso, cuando la presa se rompió. No fue una discusión a gritos, sino una explosión de dolor contenido. Elena, con la voz rota, le espetó a Javier que no podía más, que sentía que se estaba ahogando en ese silencio, en esa casa, que parecía una tumba de sus esperanzas. Javier, por primera vez en años, no se refugió en el mutismo. Respondió con una honestidad brutal, confesando su propia impotencia, su vergüenza por no poder darle lo que ella más deseaba, su sensación de ser un hombre incompleto. Aquella noche por fin lloraron juntos. Fue una catarsis dolorosa y necesaria que marcó el final de una era. Al día siguiente, con los ojos hinchados y el alma en carne viva, tomaron una decisión. Guardaron en una caja todos los informes médicos, los folletos de las clínicas, y los pequeños objetos que habían acumulado con Esperanza. Subieron la caja al desván, un acto simbólico de entierro. La lucha había terminado. Habían perdido. Y en ese vacío absoluto, en esa rendición total, sin que ellos lo supieran, se estaba gestando el germen de un cambio radical. El acto de guardar aquella caja en el desván, lejos de ser un punto y final liberador, se convirtió en el prólogo de un nuevo tipo de sufrimiento. La esperanza, con su frenesí de citas médicas, horarios y expectativas, había sido un ruido constante que, al menos, llenaba los días. Ahora, en su ausencia, el silencio se había apoderado de la casa con una autoridad aplastante. No era un silencio pacífico, sino uno denso, cargado de todo lo no dicho, de los sueños muertos que flotaban en el aire como partículas de polvo. Elena se movía por las habitaciones impecables como una sonámbula, atrapada en una rutina que había perdido todo su sentido. La habitación de invitados, que una vez fue el lienzo de sus fantasías maternales, ahora era solo un espacio vacío, una herida arquitectónica en el corazón de su hogar.
Cada mañana al despertar, experimentaba un microsegundo de olvido, una paz efímera antes de que el peso de la realidad cayera sobre ella como una losa. La lucha había terminado, sí, pero la guerra se había trasladado a su interior, una contienda silenciosa y solitaria contra la apatía y la desesperación que amenazaban con consumirla por completo. Javier y ella ya no eran un equipo, eran dos veteranos de una guerra perdida, compartiendo trinchera pero sin mirarse a los ojos, cada uno lidiando con sus propios fantasmas. La tienda de ultramarinos, su pequeño reino de orden y control, se transformó en un escenario de tortura diaria. Cada cliente que entraba era un potencial portador de dolor. Las madres jóvenes que compraban potitos y pañales, quejándose del cansancio con una sonrisa en los labios, eran un recordatorio viviente de su fracaso. Elena les sonreía de vuelta, les daba consejos que había leído en revistas, interpretaba el papel de la tendera sabia y amable, mientras por dentro se sentía una impostora. El sonido de la campanilla de la puerta se convirtió en una señal de alerta, preparándola para el siguiente asalto emocional. Los niños que entraban corriendo, con las manos pegajosas pidiendo un caramelo, le provocaban una punzada de anhelo tan intensa que a veces tenía que disimular, agachándose a ordenar una estantería para ocultar las lágrimas que le quemaban los ojos. El trabajo se convirtió en una actuación de 8 horas diarias. Al cerrar la puerta al final de la jornada, el alivio era inmenso, pero efímero. Le seguía el largo camino a casa, a ese silencio que la esperaba, y la certeza de que al día siguiente, la función debía continuar. Su amabilidad, antes genuina, ahora era un escudo, una armadura pesada que la dejaba exhausta al final de cada día, sin energía para nada más que dejarse caer en el sofá y esperar a que el tiempo pasara. Javier, por su parte, había encontrado en la tierra un refugio y un castigo. Su jornada en el campo se alargaba de forma irracional, empezando antes del amanecer y terminando mucho después de que el sol se hubiera puesto. El trabajo físico, antes una fuente de orgullo y sustento, se convirtió en una forma de autoflagelación. Hundía el arado en la tierra con una furia contenida, como si quisiera arrancarle a la fuerza la fertilidad que a él le había sido negada. Volvía a casa cubierto de polvo y sudor, con las manos agrietadas y los músculos doloridos hasta el límite. Esta extenuación física era su única medicina contra el dolor del alma. Al llegar, apenas tenía fuerzas para ducharse y cenar. Se sentaba frente al televisor, con la mirada perdida, sin registrar realmente lo que veía. Elena intentaba iniciar conversaciones, hablar de cosas triviales del pueblo, pero las respuestas de Javier eran monosílabos, gruñidos de cansancio. Él creía que su silencio la protegía, que no cargarla con su propia pena era un acto de amor. Pero para Elena, ese muro de silencio era la forma más cruel de abandono. Se sentía casada con un fantasma, un cuerpo presente pero un alma ausente, y la distancia entre ellos crecía con cada surco que él abría en el campo, y cada sonrisa que ella forzaba en la tienda. La vida social de la pareja se desintegró lentamente, como un trozo de tela vieja. Primero fueron las excusas para no asistir a los bautizos, luego a las fiestas de cumpleaños infantiles. Alegaban trabajo, cansancio, cualquier pretexto para evitar esos eventos que se habían vuelto insoportables. La familia, al principio comprensiva, empezó a mostrar su extrañeza. Carmen, su cuñada, llamó una tarde, insistiendo en que debían ir a la primera comunión de su sobrino. «Tenéis que hacer un esfuerzo, la gente va a empezar a hablar», dijo, con una mezcla de preocupación genuina y reproche. Aquella frase fue como una bofetada para Elena. No solo tenían que soportar su dolor en privado, sino que ahora también debían gestionar las apariencias, actuar como si nada pasara para no incomodar a los demás. Empezaron a ser los ausentes, la silla vacía en las celebraciones familiares. El pueblo, que todo lo ve y todo lo comenta, no tardó en tejer sus propias teorías. Se decía que estaban en crisis, que el problema los había separado, que Elena se había vuelto una mujer amargada. Se convirtieron en objeto de lástima y cotilleo, dos figuras tristes que caminaban por las calles del pueblo con la cabeza gacha, evitando las miradas, encerrados en una burbuja de aislamiento que ellos mismos habían creado como mecanismo de defensa, pero que ahora se había convertido en su prisión. A la carga emocional se sumaba una presión mucho más tangible y prosaica: el dinero. Los años de tratamientos de fertilidad habían dejado un agujero profundo en sus finanzas.
Habían pedido préstamos, agotado sus ahorros, y ahora, con la lucha terminada, las deudas seguían llegando puntualmente cada mes. Cada extracto bancario era un recordatorio impreso en papel de su inversión fallida. Tenían que recortar gastos, privarse de pequeños caprichos que antes daban por sentados. La cena de los sábados en el bar del pueblo, las escapadas de fin de semana a la costa. La tienda de ultramarinos apenas daba para cubrir los gastos básicos y las letras del banco. Esta precariedad económica añadía una capa de estrés constante a sus vidas, envenenando el poco espacio mental que les quedaba. Una noche, mientras revisaba las cuentas en la mesa de la cocina, Elena se derrumbó. Las cifras no cuadraban, y la visión de esos números rojos, fríos e impersonales, se sintió como el insulto final, eran la prueba matemática de su fracaso. Javier la encontró llorando sobre las facturas, y por primera vez en mucho tiempo, se sentó a su lado y le tomó la mano. No dijo nada, pero en ese gesto silencioso, ambos reconocieron que no solo habían perdido un sueño, estaban en riesgo de perderlo todo. La relación de Elena con su madre, Pilar, también se resintió. Pilar, en su afán por ayudar, se había vuelto una presencia asfixiante. Aparecía en la tienda sin avisar, con una tartera de comida y una mirada de pena, que Elena ya no podía soportar. Sus conversaciones se habían convertido en un monólogo de Pilar, lleno de consejos no solicitados, y frases hechas sobre la voluntad de Dios y la necesidad de resignarse. «Hija, quizás no era tu camino», le decía, creyendo que la consolaba. Pero para Elena, cada palabra era una invalidación de su dolor, una simplificación de una década de lucha. Empezó a evitar a su madre, a poner excusas para no verla. El padre Manuel también intentó acercarse. Un día, la esperó a la salida de la tienda, sugiriéndole que encontrara consuelo en la fe, que participara en las actividades de la parroquia. Elena lo escuchó con respeto, pero sus palabras le sonaban huecas, lejanas. ¿Cómo podía tener fe en un Dios que le había dado la espalda de una forma tan rotunda? Se sentía espiritualmente yerma, tan estéril por dentro como su propio cuerpo. La fe que la había sostenido durante tantos años, se había convertido en cenizas, y en su lugar solo había un vacío helado, y una profunda sensación de haber sido traicionada. El punto más bajo llegó durante las Navidades de ese mismo año. Mientras el pueblo se iluminaba con luces de colores y las calles se llenaban del bullicio de las familias, la casa de Elena y Javier permanecía a oscuras, en silencio. No habían puesto el árbol, ni el Belén. La Nochebuena la pasaron viendo una película en la televisión, sin apenas cruzar palabra. Desde la ventana, podían oír las risas y los villancicos de la casa de los vecinos. El contraste era tan brutal, tan doloroso, que el aire en la sala se volvió irrespirable. En un momento, Elena miró a Javier, su perfil recortado contra el brillo parpadeante de la pantalla, y vio en él a un extraño. Vio a dos personas que compartían un techo y una pena, pero que habían olvidado cómo compartir la vida. Se dio cuenta de que no estaban simplemente tristes, estaban dejando de vivir. La inercia los estaba arrastrando hacia un abismo de apatía del que quizás no habría retorno. Fue una epifanía terrible y lúcida. Esa noche, tumbada en la cama, mirando al techo en la oscuridad, Elena supo que algo tenía que cambiar drásticamente. No por la esperanza de un futuro mejor, sino por el simple instinto de supervivencia. Seguir así no era una opción, era una lenta sentencia de muerte. Fue el padre Manuel, el anciano párroco de voz rasgada, y ojos que lo habían visto todo, quien plantó la primera semilla del cambio. No lo hizo con sermones, ni con promesas de consuelo divino, sino con una propuesta terrenal y pragmática. Una mañana de enero, mientras Elena reponía latas de conservas en su tienda, él entró, no como un sacerdote, sino como un viejo amigo. Vio la ausencia de brillo en sus ojos, la mecanicidad de sus gestos, y le habló con una franqueza que la desarmó. Le habló de un centro de acogida en las afueras de la ciudad, un lugar ruidoso y caótico que necesitaba voluntarios. «No te pido que vayas a encontrar respuestas, Elena», le dijo, apoyando su mano nudosa sobre el mostrador. «Te pido que vayas a olvidarte de tus preguntas, aunque solo sea por unas horas». La idea, al principio, le pareció un disparate. Ella, que buscaba paz y silencio, metida en un hervidero de problemas ajenos. Su primer instinto fue negarse,
proteger el frágil caparazón que había construido a su alrededor. Pero la alternativa era seguir hundiéndose en el fango de su propia apatía. Aquella noche, se lo comentó a Javier, esperando una negativa rotunda que le sirviera de excusa. Pero él, agotado de verla consumirse, solo se encogió de hombros y murmuró «haz lo que tengas que hacer». No era un apoyo entusiasta, pero era una puerta entreabierta. Sin esperanza, sin fe, movida únicamente por el instinto de supervivencia, Elena decidió llamar. El centro de acogida El Faro era la antítesis de su hogar. Si su casa era un santuario de orden y silencio, aquel lugar era un torbellino de vida desbordada. Olía a desinfectante, a comida de rancho y a la energía eléctrica de la adolescencia herida. Las paredes estaban cubiertas de grafitis autorizados, dibujos y carteles que gritaban rabia y anhelo a partes iguales. Los primeros días fueron un asalto a sus sentidos. Se sentía torpe, fuera de lugar, una señora de pueblo perdida entre educadores sociales con tatuajes y jóvenes que la miraban con una mezcla de desdén y curiosidad. Su tarea era simple: ayudar en la cocina y en la lavandería. Un trabajo manual y anónimo que, para su sorpresa, le proporcionó un extraño consuelo. Allí conoció a Leo. No fue un encuentro cinematográfico. Él era solo uno más en el grupo de los mayores. Un chaval de 15 años, delgado, con una mirada desafiante y unos auriculares permanentemente pegados a los oídos. Era conocido por su cinismo y su habilidad para pulsar los botones de los adultos hasta hacerlos estallar. No hablaba con ella, apenas la miraba. Pero Elena, acostumbrada a leer el lenguaje del silencio, vio algo más allá de la coraza. Una vulnerabilidad tan profunda y tan bien escondida que le resultó dolorosamente familiar. No intentó acercarse. Simplemente empezó a observarlo desde la distancia, reconociendo en su soledad un eco de la suya propia. La conexión, si es que podía llamarse así, se tejió con hilos casi invisibles, con gestos minúsculos que apenas rompían la superficie de su mutua desconfianza. Elena notó que Leo siempre dejaba intacta la fruta del postre, pero devoraba cualquier cosa que llevara chocolate. Un día, sin decir nada, llevó de su tienda una tableta de chocolate negro y la dejó junto a su bandeja en el comedor. Él la miró con recelo, como si esperara una trampa, pero se la guardó en el bolsillo. A la semana siguiente, ella le llevó otra. Él, al pasar a su lado, masculló un gracias tan bajo que casi se lo llevó el viento. Otro día, lo encontró en el patio, dibujando en un cuaderno con una concentración feroz. Eran bocetos de edificios abandonados, estructuras rotas con una belleza melancólica. Elena se limitó a decirle: «Tienes buen ojo para la luz». Él cerró el cuaderno de golpe, pero por un instante, vio en su cara un atisbo de orgullo, antes de que la máscara de indiferencia volviera a su sitio. No eran conversaciones, eran pequeños intercambios de reconocimiento. Ella no intentaba ser su madre, ni su salvadora. Simplemente le ofrecía una presencia constante y respetuosa, un espacio donde él no tenía que actuar. Y Leo, acostumbrado a que los adultos lo quisieran cambiar, lo interrogaran o lo compadecieran, no sabía cómo reaccionar ante alguien que sencillamente lo veía. La frágil normalidad se hizo añicos una tarde de marzo. Elena llegó al centro y se encontró con un ambiente cargado de tensión. La directora la llamó a su despacho. Le explicó que la familia de acogida con la que Leo llevaba 6 meses había decidido, de la noche a la mañana, que no podían seguir con él. La excusa era trivial, un problema de comportamiento menor, pero la realidad era que se habían cansado. El sistema, con su frialdad burocrática, ya estaba en marcha. Leo tendría que pasar al menos una semana en el centro de emergencia, un lugar masificado e impersonal, hasta que le encontraran otro recurso. Una solución temporal que todos sabían que era un castigo. Elena lo vio en el pasillo, con su mochila raída a los pies y la mirada clavada en el suelo. La coraza se había roto en 1000 pedazos, y lo que quedaba era un niño de 15 años aterrado y humillado. En ese momento, Elena sintió una oleada de furia protectora que la sorprendió a ella misma. Vio el abandono en su forma más cruda, el mismo sentimiento de ser una pieza defectuosa que la había atormentado durante años. Vio cómo el mundo, una vez más, le decía a alguien que no era suficiente. Y una decisión, irracional y visceral, tomó forma en su mente. No era un plan.
Era un impulso, una necesidad incontrolable de interponerse entre aquel chico y el abismo. Esa noche, la conversación con Javier fue la más difícil de su matrimonio. Elena no le presentó la idea como una sugerencia, sino como un hecho consumado en su corazón. Le habló de Leo, de la injusticia, de la mirada vacía de aquel chico. Javier la escuchaba, paseando de un lado a otro de la cocina, con la cara contraída por la incredulidad y el miedo. «¿Estás loca, Elena? Un adolescente problemático en nuestra casa, ¿no hemos tenido suficiente ya? ¿Quieres traer más dolor aquí dentro?» Sus palabras eran un muro, una defensa lógica contra la locura emocional que ella proponía. Argumentó sobre el dinero, sobre el espacio, sobre su paz, esa paz frágil que tanto les había costado encontrar en medio de la ruina. La discusión subió de tono, se llenó de reproches acumulados, del dolor no expresado de los últimos años. Pero en medio de la tormenta Elena se mantuvo firme. «No se trata de él, Javi. Se trata de nosotros», le dijo con la voz quebrada pero firme. «Nos estamos muriendo aquí dentro, en este silencio, en esta casa perfecta y vacía. No sé si esto funcionará, probablemente será un desastre. Pero es algo. Es movernos. Es hacer algo que no sea esperar a que el tiempo pase». Javier la miró. Vio la determinación desesperada en sus ojos, una chispa de vida que no había visto en años. Y en su silencio final, no hubo acuerdo, sino una rendición exhausta. El viaje de vuelta desde la ciudad con Leo en el asiento trasero fue uno de los más largos de sus vidas. El silencio en el coche era tan denso que se podía cortar. Javier conducía con los nudillos blancos sobre el volante, la mandíbula apretada. Elena miraba por la ventanilla, preguntándose si había cometido el mayor error de su vida. Leo, por su parte, parecía haberse encogido, ocupando el mínimo espacio posible, con la vista perdida en el paisaje andaluz que pasaba a toda velocidad. La llegada al pueblo fue un espectáculo silencioso. Las vecinas, asomadas a las ventanas tras las cortinas, observaban con curiosidad descarada cómo el coche de Javier se detenía, y de él bajaba un adolescente con vaqueros rotos y una expresión hosca. La entrada en la casa fue aún más tensa. Leo se quedó parado en el umbral, observando el interior impecable, los muebles antiguos, las fotos en blanco y negro de generaciones pasadas. Era evidente que se sentía como un intruso en un museo. Elena le enseñó la habitación de invitados. Esa habitación que había sido el epicentro de sus sueños rotos, ahora llena con la presencia incómoda de un extraño. Las primeras horas fueron una coreografía de torpeza. Nadie sabía qué decir, qué hacer. La casa, su refugio, se había convertido en un territorio desconocido y potencialmente explosivo. Y los tres, cada uno con sus propias heridas, se movían por él como si pisaran un campo de minas. Esa primera noche, después de una cena silenciosa y tensa, Elena no podía dormir. Se levantó y fue al salón, sentándose en la oscuridad. Desde allí podía ver la rendija de luz que se filtraba por debajo de la puerta de la habitación de Leo. Podía oír el sonido amortiguado de una música que no reconocía, un ritmo rápido y agresivo que chocaba frontalmente con el silencio sepulcral de su hogar. Y en ese momento, observando esa línea de luz, una revelación la golpeó con la fuerza de una ola. Se dio cuenta de que su dolor no provenía solo de la ausencia, del vacío. También provenía de un excedente, de un amor maternal tan inmenso y acumulado durante años que, al no tener a dónde ir, se había vuelto tóxico, pudriéndose en su interior y envenenando su vida y su matrimonio. El problema no era la falta de un hijo, era un corazón lleno a rebosar sin nadie a quien poder dárselo. Leo no era la respuesta a sus oraciones, no era el bebé sonriente de sus sueños, era un adolescente herido, un caos andante. Pero era real. Y necesitaba un lugar seguro, un puerto donde anclar mientras pasaba la tormenta. Por primera vez en mucho tiempo, Elena no sintió el peso de lo que había perdido, sino la posibilidad de lo que podía dar. No era esperanza, aún no. Era algo más primitivo y poderoso. Era un propósito. Los primeros días fueron un ejercicio de contención, una coreografía de extraños orbitando en un espacio demasiado pequeño para albergar tantas heridas. Elena, aferrándose a lo único que sabía controlar, intentó imponer un orden.
Estableció horarios para las comidas, normas sobre el ruido y responsabilidades domésticas mínimas. No lo hacía con la calidez de una madre, sino con la eficiencia de una administradora que intenta evitar el caos. Su casa, antes un remanso de paz silenciosa, se convirtió en un laboratorio de convivencia forzada. Leo se movía por las habitaciones como un animal enjaulado, desconfiado y a la defensiva. Se encerraba en su cuarto durante horas, con la música a un volumen que era una declaración de guerra contra el silencio del hogar. Javier, por su parte, se había convertido en una sombra. Salía para el campo antes de que Leo se despertara y volvía cuando el chico ya estaba a punto de encerrarse de nuevo. Su presencia en la casa era un recordatorio constante de su desaprobación. La primera gran prueba no tardó en llegar. Una tarde, Elena descubrió que faltaban 20 euros de su monedero, dejado sobre la mesa de la cocina. El pánico inicial dio paso a una decepción helada. Era la confirmación de todos los miedos de Javier, la prueba de que su impulso había sido una locura. Esa noche, en lugar de una acusación directa, abordó el tema con una calma que le costó todas sus fuerzas. No preguntó si había sido él. Simplemente dijo en la cena: «En esta casa, si alguien necesita algo, lo pide. No lo coge. La confianza es lo único que nos va a mantener a flote». Leo no levantó la vista del plato, pero sus orejas se pusieron rojas como amapolas. Al día siguiente, el billete de 20 euros apareció doblado bajo el azucarero. No hubo disculpas, pero el mensaje fue recibido. Fue la primera regla no escrita que se estableció en aquel frágil ecosistema. La honestidad, aunque fuera muda, era innegociable. El aprendizaje, sin embargo, no fue unidireccional. Elena comprendió rápidamente que las reglas y el orden no bastarían para derribar los muros que Leo había construido a su alrededor. Se dio cuenta de que su propio lenguaje, el de los cuidados sutiles y las palabras amables, era un idioma extranjero para un chico que solo había conocido la supervivencia. Tuvo que aprender a comunicarse de otra manera, a leer los silencios, a interpretar los portazos y a descifrar la agresividad como una manifestación de miedo. Un sábado, intentando crear un momento de normalidad familiar, sugirió ir al cine. La respuesta de Leo fue un bufido de desdén. ¿Para qué? ¿Para hacer el paripé de que somos una familia? La frase, cargada de veneno, golpeó a Elena con la fuerza de un puñetazo. Sintió la vieja herida de la infertilidad abrirse de nuevo, el recordatorio de que estaba jugando a ser algo que no era. Se retiró a su habitación, luchando contra las lágrimas de frustración. Pero más tarde, en lugar de rendirse, volvió a salir. Se sentó frente a él en el salón, y le dijo con una sinceridad descarnada: «No, Leo, no somos una familia, somos 3 personas rotas intentando no ahogarnos bajo el mismo techo. Y no sé tú, pero yo estoy cansada de nadar sola». Por primera vez, Leo la miró directamente a los ojos, y en su mirada, ya no había solo desafío, sino una pizca de desconcierto, quizás incluso de reconocimiento. Aquel fue un avance minúsculo pero fundamental. Habían pasado de la actuación a la honestidad brutal, y en ese terreno baldío, algo nuevo podía empezar a crecer. La relación entre Javier y Leo era un campo de batalla silencioso. Javier lo veía como la encarnación de todos sus fracasos, un recordatorio viviente de su incapacidad para tener un hijo propio, y, ahora, de su incapacidad para controlar su propio hogar. Lo ignoraba deliberadamente, dirigiéndole solo las palabras imprescindibles. La tensión entre ellos era tan palpable que a menudo obligaba a Elena a actuar como una incómoda traductora. El punto de inflexión llegó de la forma más inesperada a través del trabajo. El viejo tractor de Javier, una reliquia que conocía como la palma de su mano, se averió en mitad de la faena. Tras 2 horas bajo un sol implacable, con las manos llenas de grasa y la frustración a flor de piel, Javier estaba a punto de rendirse. Leo, que había estado observando desde la sombra de un olivo, se acercó con timidez. Sin decir palabra, señaló una pequeña pieza del motor que Javier había pasado por alto. «Mi abuelo, el que me crió de pequeño, era mecánico. Decía que estas cosas siempre fallan por lo más tonto», murmuró. Javier, escéptico pero desesperado, siguió su indicación. Ajustó la pieza, giró la llave y, tras un par de toses, el motor volvió a la vida con un estruendo. Javier se quedó mirando al chico, cubierto de polvo, y con la ropa raída,
y por primera vez no vio a un problema, sino a alguien con una historia, con un conocimiento que él no poseía. No le dio las gracias con palabras, pero esa tarde, al volver a casa, le pasó una botella de agua fría sin mirarlo. Fue el primer gesto de paz, un reconocimiento mudo de que quizás, solo quizás, aquel chico servía para algo más que para traer problemas. Mientras el frente interno mostraba signos de una frágil tregua, el frente externo se recrudecía. La presencia de Leo en el pueblo no pasó desapercibida. En la tienda de Elena, las preguntas de las vecinas se volvieron más incisivas, disfrazadas de una falsa preocupación. ¿Estáis seguros de lo que hacéis? Esos chicos vienen con muchas taras, le comentó una, mientras pesaba 1 kilo de naranjas. Carmen, su cuñada, fue aún más directa. ¿No crees que ya teníais bastante con lo vuestro como para meteros en esto? Cada comentario era un dardo que minaba la ya de por sí escasa confianza de Elena. La situación explotó cuando Leo tuvo que matricularse en el instituto del pueblo. Se convirtió inmediatamente en el nuevo, el del centro de acogida, un blanco fácil para las burlas y el aislamiento. Un día, volvió a casa con un labio partido y el uniforme manchado de tierra. Se había peleado. La llamada del director del instituto fue la humillación pública que Elena tanto temía. Se sintió expuesta, juzgada no solo como una madre fallida, sino ahora también como una tutora incompetente. Javier reaccionó con una furia fría. Te lo dije. Esto era cuestión de tiempo. Mañana mismo vuelve al centro. La casa se llenó de una tensión insoportable. Elena se encontraba atrapada entre la defensa de un chico que apenas conocía y la lealtad a un marido consumido por el dolor y el miedo al fracaso. Esa noche, cuando la tormenta de la discusión con Javier amainó, Elena fue a la habitación de Leo. Lo encontró sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, en una postura de derrota absoluta. No le gritó ni le exigió explicaciones. Simplemente se sentó a su lado y esperó. Tras un largo silencio, él habló con la voz ahogada. Le contó que unos chicos mayores lo habían acorralado, insultándolo, llamándolo huérfano de mierda. Le dijo que había aguantado hasta que mencionaron a Elena, diciendo que, seguro que la vieja estéril te ha comprado para dar pena. En ese momento, la rabia había superado al miedo. Al escuchar esas palabras, algo dentro de Elena se encendió. Ya no era el dolor por su infertilidad, ni el miedo al que dirán. Era una furia pura, protectora, una leona defendiendo a su cachorro. Al día siguiente, ignorando las protestas de Javier, no llevó a Leo al centro. Se vistió con su mejor ropa, fue al instituto y pidió una reunión con el director y los padres de los otros chicos. Con una calma gélida que sorprendió a todos, y sobre todo a sí misma, expuso los hechos. No levantó la voz, no lloró. Simplemente defendió el derecho de Leo a ser tratado con dignidad. Describió el sistema de acogida, el abandono y la resiliencia de un chico que había sufrido más en 15 años que todos ellos juntos. Cuando salió de aquel despacho, dejando tras de sí un silencio abrumado, se sintió más fuerte y segura de sí misma de lo que se había sentido en toda su vida. No estaba defendiendo un sueño, estaba defendiendo a una persona real, y esa lucha, a diferencia de la anterior, no la estaba vaciando, la estaba llenando. Aquel acto de defensa pública fue una bisagra en su relación con Leo. Él la había visto luchar por él, enfrentarse al mundo por él, algo que nadie había hecho nunca. Dejó de ser la mujer que le había dado un techo para convertirse en su ancla, en su referente. La dinámica en casa cambió sutilmente. Leo empezó a pasar más tiempo fuera de su habitación, a participar en conversaciones triviales durante la cena, e incluso a esbozar alguna sonrisa torcida con las bromas de Elena. Una tarde ella lo encontró en la cocina intentando torpemente hacerse un bocadillo. Se acercó y, sin decir nada, le enseñó a preparar una tortilla de patatas, la receta de su abuela. Mientras cocinaban juntos, en ese espacio reducido y lleno del olor a aceite y cebolla, compartieron un momento de normalidad, de enseñanza y aprendizaje, que era más elocuente que cualquier conversación profunda. Incluso Javier empezó a bajar la guardia. Observaba a distancia, pero en su mirada ya no había solo hostilidad, sino una curiosidad cautelosa. Un día, encontró a Leo fascinado con su pequeña colección de herramientas antiguas.
En lugar de echarlo, Javier empezó a explicarle para qué servía cada una, compartiendo un pedazo de su propio mundo, de su historia. No se convirtieron en padre e hijo de la noche a la mañana, pero sí en dos hombres que, a través de objetos y tareas, empezaban a encontrar un lenguaje común, un respeto mutuo forjado en la acción y no en las palabras. Poco a poco, la casa dejó de ser un santuario de dolor para convertirse en un hogar. Un hogar imperfecto, ruidoso y a menudo caótico, pero vivo. El orden obsesivo de Elena fue reemplazado por una flexibilidad que antes le habría parecido impensable. Unas zapatillas de deporte abandonadas en el pasillo, una mochila en el sofá o el sonido de un videojuego a todo volumen ya no eran una afrenta sino señales de vida. La pareja también encontró una nueva forma de relacionarse. Su proyecto común ya no era la búsqueda desesperada de un hijo, sino la tarea diaria y tangible de criar a un adolescente herido. Tenían un propósito compartido que los obligaba a hablar, a negociar, a apoyarse mutuamente. Una noche, mientras recogían la cocina después de cenar, Javier le confesó a Elena en voz baja: «Es más difícil de lo que pensaba, pero la casa ya no se siente tan vacía». No era una declaración de amor ni una aceptación total, pero para Elena, esas palabras fueron más valiosas que cualquier poema. Reconocían una verdad fundamental: habían invitado a un huracán a sus vidas, y aunque el viento a veces amenazaba con derribarlos, también había despejado el aire viciado que los estaba asfixiando. Habían construido una precaria normalidad, una rutina hecha de pequeños avances y retrocesos ocasionales. Se sentían como supervivientes de un naufragio que habían logrado construir una balsa con los restos del barco. Era frágil, inestable, pero por primera vez en más de una década, se movía en una dirección. Estaban flotando juntos, y eso, por ahora, era más que suficiente. La Semana Santa llegó a teñir el pueblo de morado y silencio, un teatro de fe y tradición que se representaba en las calles encaladas. Para Elena, la procesión del Jueves Santo siempre había sido un refugio agridulce, un lugar donde su dolor individual se disolvía en la pena colectiva de la pasión. Estaba de pie, cerca de la plaza, observando el lento vaivén del trono, el olor a incienso y a cera quemada llenando el aire. Javier estaba a unos metros, cumpliendo con la tradición, con el rostro serio y la mirada perdida entre la multitud. Leo, por su parte, se había mantenido al margen, apoyado en una pared a cierta distancia, con los brazos cruzados, y una expresión de cinismo adolescente que no lograba ocultar del todo una extraña fascinación por aquel ritual. No estaban juntos, pero eran conscientes de la presencia de los otros, tres satélites orbitando en el mismo universo de fervor popular. Elena rezaba en silencio, no pidiendo ya milagros, sino simplemente la fuerza para seguir adelante un día más. Se sentía pequeña, una pieza más en el engranaje de siglos de historia, y en esa anonimidad encontraba una paz precaria. No sabía que en cuestión de segundos su vida, y la percepción que todo el pueblo tenía de ella, estaba a punto de ser sacudida hasta sus cimientos, por un estruendo que no sería de tambores ni de saetas, sino de piedra y madera rompiéndose. El sonido fue seco, brutal, un crujido siniestro seguido de un grito colectivo que desgarró el aire solemne. El viejo balcón de la casa de los Romero, sobrecargado de espectadores, había cedido. Trozos de mampostería, hierro forjado y astillas de madera se precipitaron hacia la calle, justo sobre el lugar donde Elena se encontraba paralizada por el shock. El tiempo pareció dilatarse, vio los rostros de pánico de la gente en el balcón, el polvo levantándose, el caos desatándose como una bestia dormida que despierta de golpe. Javier, al otro lado de la calle, vio la escena y un grito ahogado murió en su garganta. Estaba atrapado por la multitud que ahora se arremolinaba, empujando en todas direcciones. Su cuerpo quería correr, pero sus pies estaban anclados por un muro de pánico ajeno. La impotencia lo invadió, una oleada helada y familiar de no poder hacer nada, de ser un mero espectador del desastre que se cernía sobre la persona que más amaba en el mundo. La escena se grabó en su mente a cámara lenta, los cascotes cayendo, la figura inmóvil de su mujer, y la certeza absoluta de que iba a presenciar una tragedia sin poder evitarlo. El mundo se redujo a ese pequeño espacio de calle, a ese instante de terror puro donde todo lo que había construido, todo lo que le quedaba, estaba a punto de serle arrebatado. Pero entonces, algo rompió esa parálisis.
Un borrón de movimiento surgió de la periferia. Una figura delgada y rápida que se lanzó contra la multitud sin vacilar. Era Leo, el chico cínico, el observador distante, reaccionó con un instinto puro, animal, que no dejó lugar al pensamiento. No hubo un cálculo heroico, solo una necesidad visceral de proteger. En 2 zancadas, llegó hasta Elena, que seguía clavada en el suelo, con los ojos abiertos por el terror. La empujó con toda la fuerza de sus 15 años, un placaje brusco y desesperado que la hizo caer de rodillas fuera de la trayectoria de los escombros más grandes. Él, sin embargo, no tuvo tiempo de apartarse por completo. Un trozo de barandilla y varios cascotes le golpearon el brazo y el hombro, arrojándolo al suelo junto a ella, con un golpe seco. El dolor fue agudo, un latigazo de fuego que le recorrió el brazo, pero en ese instante, su mente solo tenía espacio para una preocupación. Mientras el polvo y los gritos lo envolvían todo, mientras la gente corría sin rumbo, él se giró en el suelo, con el rostro contraído por el dolor y el pánico, buscando la cara de Elena entre el caos. No estaba pensando en sí mismo, ni en la injusticia, ni en su pasado. Solo pensaba en ella. En medio del pandemonium, su voz, quebrada por el pánico y el dolor, se alzó por encima del ruido. No fue un grito de ayuda para sí mismo. Fue una pregunta, una palabra que lo cambió todo para siempre. «Mamá, ¿estás bien?». La palabra resonó en el aire cargado de polvo y miedo con la fuerza de una explosión. «Mamá». No Elena. No. «Oye, mamá». Una palabra que nunca había pronunciado dirigida a ella. Una palabra que Elena había anhelado escuchar durante más de una década, y que ahora le llegaba en el momento más improbable, nacida no del cariño cotidiano, sino del terror más primario. La palabra actuó como un interruptor. El caos a su alrededor pareció enmudecer. Para Elena, que levantaba la cabeza del suelo, aturdida, esa palabra fue como un bálsamo y una descarga eléctrica al mismo tiempo. Era la confirmación de un vínculo que había crecido en silencio, en los gestos torpes, en las tortillas de patatas y en las discusiones contenidas. Era la prueba irrefutable de que lo que habían construido, ladrillo a ladrillo, era real. Y no solo lo escuchó ella, lo escuchó todo el pueblo. La palabra quedó suspendida en el aire, un testimonio público e innegable de una verdad que ya nadie podría cuestionar. El efecto en los testigos fue inmediato y profundo. Las vecinas que siempre habían susurrado, ahora se tapaban la boca con las manos, con los ojos desorbitados por la sorpresa. Carmen, la cuñada, que observaba la escena desde el otro lado de la plaza, se quedó sin aliento. Pilar, la madre de Elena, sintió cómo las lágrimas le nublaban la vista, pero esta vez no eran de pena por su hija, sino de una emoción abrumadora que no sabía cómo nombrar. En ese instante, ante los ojos de toda la comunidad, la narrativa cambió irrevocablemente. Ya no eran Elena y Javier, la pareja marcada por la pena, acogiendo a un chico problemático por caridad. Eran una familia forjada en el fuego de la adversidad, cuyo lazo acababa de ser sellado con un acto de sacrificio y una sola palabra. La imagen era demasiado poderosa para ser ignorada. El chico herido en el suelo, preocupado solo por la seguridad de la mujer que lo había salvado del sistema, y esa mujer mirándolo con una expresión de amor y asombro que borraba años de tristeza de su rostro. El juicio silencioso del pueblo, la lástima, el cotilleo, todo se desvaneció, reemplazado por un respeto atónito. Estaban presenciando algo auténtico, algo que el dinero no podía comprar, y que la biología no podía dictar. Estaban viendo el nacimiento de una familia en su forma más pura. Y entonces Javier se movió. Liberado por fin del muro de gente, corrió a través del espacio que se había abierto alrededor de la escena. Pero su trayectoria no fue la que todos esperaban. No corrió primero hacia su esposa para asegurarse de que estaba bien. Corrió directamente hacia Leo. Se arrodilló a su lado con una agilidad que desmentía sus años de trabajo en el campo, apartando con cuidado un trozo de madera que estaba sobre su brazo. «¿Estás bien, chaval? ¿Te duele mucho?», le preguntó. Y en su voz, ronca, había una urgencia y una preocupación paternal que nadie, ni siquiera Elena, le había oído expresar antes. Levantó a Leo del suelo, con una delicadeza sorprendente, examinando la herida sangrante de su brazo. Y entonces, hizo algo que selló la escena en la memoria colectiva del pueblo.
con Leo todavía en sus brazos, se giró hacia Elena, que se había puesto en pie, temblando, y los envolvió a los dos en un abrazo torpe y feroz. Un abrazo que los unía a los tres, en una piña protectora en medio del caos. Era una declaración pública. Era aceptación final. En ese gesto Javier no solo estaba protegiendo a su familia, la estaba reclamando, la estaba presentando al mundo. Este chico, este problema, este extraño, era suyo. Y estaba orgulloso. El resto fue un borrón de sirenas, de gente acercándose para ayudar, de voces preocupadas que ahora sonaban sinceras. Mientras los sanitarios atendían el brazo de Leo, fracturado pero sin gravedad, Elena no se apartó de su lado, sosteniendo su otra mano con una fuerza que transmitía todo lo que las palabras no podían decir. El accidente, que podría haber sido una tragedia, se había convertido en una catarsis pública. La herida física de Leo era la prueba visible de un vínculo invisible pero inquebrantable. Aquella noche, en la sala de espera del hospital, los tres sentados juntos bajo la luz fluorescente, el silencio ya no era pesado ni incómodo. Era un silencio de agotamiento, de alivio y de pertenencia. La procesión había terminado, pero para ellos, una nueva había comenzado. Ya no caminaban solos bajo el peso de una cruz invisible. Ahora eran tres, unidos por una cicatriz que contaría para siempre la historia de cómo un balcón roto, en lugar de destruirlos, los había construido. La fe de Elena no le había traído el hijo que había pedido en sus oraciones, pero le había entregado, por el camino más tortuoso e inesperado, el hijo que necesitaba. Y en esa verdad, encontró una paz más profunda y real que cualquier milagro. La vuelta a casa desde el hospital, con el brazo de Leo enyesado y colgando de un cabestrillo, marcó el inicio de una nueva era. Aquel yeso blanco, firmado con torpeza por un Javier que nunca había hecho algo así, se convirtió en el centro de la vida doméstica. Ya no había un silencio tenso que llenar, sino una rutina de cuidados que dictaba los días. Elena, que durante años había canalizado su energía en mantener una casa impoluta, ahora la dedicaba a tareas que tenían un propósito tangible y humano. Cortaba la comida de Leo en trozos pequeños, le ayudaba con los deberes que requerían dos manos, y se sentaba a su lado a ver películas de acción que antes le habrían parecido un ruido insoportable. Javier, por su parte, experimentó una transformación aún más profunda. Su refugio ya no era el campo hasta el anochecer. Volvía a casa antes, con la excusa de que el chaval necesita ayuda, y se sentaba con él en el porche, enseñándole a hacer nudos de pesca con una sola mano, o simplemente escuchando esa música estridente que antes detestaba. La casa, por primera vez, no era un mausoleo de sueños rotos, sino un hospital de campaña, donde tres almas heridas se curaban mutuamente. El orden perfecto había sido reemplazado por el desorden de la vida real. Gasas usadas en la papelera, cómics sobre la mesa del salón, y el sonido constante de una televisión que ya no servía para enmascarar el vacío, sino para compartir un momento. Era una cotidianidad imperfecta, agotadora y para Elena y Javier, absolutamente milagrosa. El eco del accidente y de aquella palabra, mamá, se extendió por el pueblo como una onda expansiva, alterando para siempre la percepción que la comunidad tenía de ellos. En la tienda de ultramararinos, el cambio fue casi inmediato. Las miradas de lástima fueron sustituidas por miradas de un respeto asombrado. Las vecinas que antes entraban con preguntas insidiosas ahora lo hacían con una preocupación genuina. ¿Cómo sigue el valiente?, preguntaban, y la pregunta no era un cotilleo sino un reconocimiento. Una mañana, la mismísima Carmen, su cuñada, entró en la tienda, no para hablar de sus hijos, sino para dejar una tartera con caldo casero. Para el convaleciente, dijo con la mirada baja, en un gesto de paz que valía más que 1000 disculpas. Elena ya no era la pobrecita, la mujer incompleta. Se había convertido en una figura de una fortaleza inesperada, una matriarca que no había dado a luz, pero que había demostrado ser madre en el sentido más puro y feroz de la palabra. La gente del pueblo, acostumbrada a medir la vida en términos de sangre y herencia, se vio obligada a reconsiderar sus propias definiciones. Vieron que una familia no siempre nace, a veces se construye con los materiales más improbables. Un impulso, un acto de valentía, y la decisión consciente de cuidar, de proteger, de pertenecer. Elena por fin podía caminar por su pueblo con la cabeza alta, no porque hubiera logrado lo que se esperaba de ella, sino porque había redefinido las reglas del juego.
Para Leo, el yeso en su brazo se convirtió en una medalla, la prueba física de que, por primera vez en su vida, su existencia importaba lo suficiente como para que alguien la defendiera y para que él mismo sintiera el impulso de defender a alguien. La convalecencia forzada lo obligó a bajar el ritmo, a depender de Elena y Javier de una forma que derribó sus últimas defensas. La rabia, que había sido su combustible durante años, empezó a disiparse, reemplazada por una gratitud torpe que no sabía cómo expresar con palabras, pero que se manifestaba en pequeños gestos. Empezó a dejar la puerta de su habitación abierta, ayudaba en la tienda, reponiendo estanterías con su mano buena, mostrando una sorprendente habilidad para el orden que hizo sonreír a Elena. Incluso comenzó a llamar Javi a Javier, un diminutivo que sonaba a camaradería. El punto de inflexión llegó una tarde, mientras revisaba sus viejos dibujos de edificios abandonados. Elena se sentó a su lado y en lugar de compadecerse de la melancolía de las imágenes le dijo: «Tienes talento para ver la belleza en lo que otros consideran roto. Quizás podrías estudiar algo relacionado con esto». Nadie le había hablado nunca de su futuro en términos de talento o posibilidad, solo en términos de problemas a evitar. Esa simple frase abrió una ventana en su mente. Por primera vez, Leo no se vio a sí mismo como un producto defectuoso del sistema, sino como alguien con un futuro por construir, un futuro que, increíblemente, parecía tener un hogar desde el cual empezar a hacerlo. El vínculo forjado en la adversidad no solo creó una nueva familia, sino que también sanó la fractura profunda que existía en el matrimonio de Elena y Javier. La crianza de Leo se convirtió en su proyecto común, un desafío diario que los obligaba a comunicarse, a negociar y a funcionar como el equipo que habían dejado de ser hacía mucho tiempo. Las cenas silenciosas desaparecieron, reemplazadas por debates sobre los estudios de Leo, negociaciones sobre su hora de llegada a los fines de semana o simplemente por las anécdotas del día en el instituto. Volvieron a reír juntos, a menudo por las ocurrencias del chico, una risa genuina que no habían compartido en años. Una noche, mucho después de que Leo se hubiera ido a dormir, estaban sentados en el salón, en un silencio cómodo. Javier, mirando un punto fijo en la pared, dijo en voz baja: «Nunca pensé que diría esto, pero no sé qué haríamos ahora sin sus ruidos, sin su desorden». Elena le tomó la mano, sintiendo el callo áspero de su piel contra la suya. No hacían falta más palabras. En esa confesión estaba todo: el reconocimiento de que su casa vacía no era paz, era ausencia, el alivio de tener un propósito que los unía más allá de su dolor compartido, y la aceptación de que el amor no siempre llega en el formato que uno espera. Se habían perdido buscando un sueño, y se habían reencontrado en la realidad más inesperada, redescubriéndose no solo como padres, sino como los compañeros de vida que siempre habían sido. Con la recuperación de Leo y la consolidación de su nueva rutina, una cuestión burocrática pero fundamental flotaba en el aire. Su situación legal era la de una acogida de emergencia, una solución temporal. La idea de que el sistema pudiera reclamarlo en cualquier momento era una espada de Damocles que pendía sobre su frágil felicidad. Fue Javier quien, para sorpresa de Elena, tomó la iniciativa. Una mañana, apareció en la cocina con un fajo de papeles y el número de teléfono de los servicios sociales. «Hay que arreglar esto, para siempre», dijo con una determinación que zanjaba cualquier duda. El proceso fue largo y lleno de entrevistas, informes psicológicos y visitas de seguimiento. Pero a diferencia de sus visitas a las clínicas de fertilidad, estas reuniones no estaban cargadas de fracaso y desesperanza, sino de un propósito firme. La trabajadora social, una mujer experimentada que había visto cientos de casos, quedó visiblemente impresionada. No vio a una pareja intentando llenar un vacío, sino a una familia funcional y resiliente. El día que llegó la carta oficial con la resolución de la acogida permanente, Elena la sostuvo en sus manos temblorosas. No era un test de embarazo positivo, pero el alivio y la alegría que sintió fueron igual de abrumadores. Era un documento oficial, un sello del Estado que confirmaba lo que su corazón ya sabía: Leo era su hijo. Esa noche, enmarcaron el documento y lo colgaron en el pasillo, junto a las fotos de boda y los retratos de sus antepasados. Era la pieza que faltaba, el ancla que aseguraba su futuro. Un año después de aquel Jueves Santo, la vida en la casa de la calle Mayor había encontrado su propio ritmo, una sinfonía de normalidad ruidosa y felizmente imperfecta.
La tienda de ultramarinos seguía abierta, pero ahora, a menudo, era Leo quien atendía detrás del mostrador por las tardes, discutiendo de fútbol con los clientes mientras Elena preparaba la cena. Javier había enseñado a Leo a conducir el viejo tractor por los caminos de tierra, y la imagen de ambos, el hombre rudo y el adolescente con auriculares, se convirtió en una estampa familiar en el paisaje del pueblo. La habitación de invitados ya no era un espacio vacío, sino el epicentro de un universo adolescente, con pósteres en las paredes y ropa tirada por el suelo. Elena ya no rezaba de rodillas pidiendo lo que no tenía. Sus conversaciones con Dios se habían vuelto más sencillas, a menudo un simple gracias susurrado mientras observaba a Javier y a Leo discutiendo sobre qué canal de televisión poner. Había comprendido que la fe no consistía en recibir respuestas a medida, sino en tener la fortaleza para aceptar las respuestas que la vida te da, por extrañas que sean sus formas. Su sueño no se había cumplido, se había transformado en algo mucho más grande y real. No habían vencido a la infertilidad, habían trascendido su significado, demostrando que la paternidad no reside en la sangre que se comparte, sino en la vida que se elige construir juntos, día a día, con los pedazos rotos de un sueño y la fuerza de un amor inesperado. La historia de Elena, Javier y Leo se convirtió, con el tiempo, en algo más que un simple cotilleo de pueblo. Se transformó en una leyenda local, una parábola moderna que se contaba en voz baja en los bares y en las puertas de las iglesias, no con el morbo de la novedad, sino con el respeto que se le tiene a las verdades profundas. La comunidad, que una vez los había juzgado con la vara de la tradición, aprendió de ellos una lección que ninguna homilía del padre Manuel había logrado transmitir con tanta eficacia. Que la familia no es un dictado de la sangre, sino una construcción del corazón, un acto de voluntad diaria. Las mismas vecinas que antes susurraban preguntas hirientes, ahora ponían a Elena como ejemplo de fortaleza. Cuando una pareja joven del pueblo iniciaba los trámites de adopción, ya no se enfrentaba a miradas de lástima, sino a palabras de aliento y a la historia de «los de la tienda», como prueba de que el amor encuentra sus propios cauces. El legado de su lucha no fue solo su propia felicidad, sino una grieta que se abrió en la mentalidad rígida de toda una comunidad, permitiendo que entrara un poco de luz, de comprensión, y una definición mucho más amplia y generosa de lo que significa ser padres, de lo que significa en definitiva pertenecer. Su dolor privado, una vez expuesto y transformado, se había convertido en un bien público, en un faro para otros que navegaban en la oscuridad. Cuando Elena mira hacia atrás, a esa década de tratamientos, de esperanzas rotas, y de un silencio que lo devoraba todo, ya no siente el aguijón amargo del fracaso. Ve aquellos años con una extraña y serena gratitud, como un largo y arduo invierno que fue absolutamente necesario para que la primavera tuviera un verdadero significado. Comprende que el dolor no fue un castigo sino una preparación, fue un proceso de vaciado, de despojarse de los sueños prefabricados y de las expectativas sociales, hasta que en su alma solo quedó un espacio inmenso y limpio, un espacio que solo podía ser llenado por un amor tan grande, tan inesperado y tan imperfecto como el que sentía por Leo. La casa, que una vez fue el monumento a su ausencia, ahora la ve como el nido que estuvo esperando, pacientemente, al pájaro herido, que necesitaba un lugar donde sanar sus alas. El aprendizaje más profundo de su viaje, no fue cómo conseguir lo que quería, sino cómo aprender a amar lo que la vida le entregó. Transformó el plomo de su sufrimiento en el oro de la sabiduría, entendiendo que las heridas más profundas no son aquellas que nos impiden tener lo que deseamos, sino las que nos impiden ver y valorar lo que ya tenemos delante, esperando simplemente ser reconocido. El milagro que Elena había pedido de rodillas durante incontables noches no llegó en la forma de una cuna que se llenaba, sino en la de un balcón que se rompía. Su fe, antes una relación transaccional con un Dios al que le presentaba una lista de deseos, se metamorfoseó en algo mucho más humilde y poderoso. Descubrió que la divinidad no siempre responde a las plegarias con concesiones, sino a menudo con desafíos que nos obligan a encontrar una fuerza que no sabíamos que poseíamos. Su Dios ya no era un mago que cumplía sueños, sino un alfarero que usaba las grietas y las roturas de la vida para moldear un recipiente más fuerte y más hermoso. La verdadera prueba de fe no había sido soportar la infertilidad, sino atreverse a abrir la puerta de su casa y de su corazón a un adolescente herido, apostando por el amor, cuando todo su entorno le aconsejaba protegerse del dolor. El acto de valentía de Leo en la procesión no fue una intervención divina,
fue la consecuencia directa de un acto de fe puramente humano, el de Elena al elegir cuidarlo. Y en esa cadena de acciones y reacciones, en ese tejido de vulnerabilidades compartidas, encontró una espiritualidad más profunda y real que la que había buscado en los rituales y las oraciones. Hoy, la vida ha encontrado un cauce sereno, pero no por ello menos vivo. Leo, a punto de cumplir los 18, es un joven alto y desgarbado que ha canalizado su talento para ver la belleza en lo roto en una incipiente pasión por la restauración de muebles antiguos, un oficio que aprendió en un pequeño taller del pueblo con el apoyo de Javier. Su relación con Javier se ha cimentado en un respeto mutuo, en un lenguaje de herramientas, motores y silencios compartidos que ambos entienden a la perfección. La casa ya no es un santuario del orden, sino un hogar vibrante, con discusiones sobre los exámenes finales, negociaciones sobre el uso del coche, y el sonido constante de la música que emana de la habitación de Leo. Elena ha aprendido a navegar el caos de la adolescencia, con una paciencia que la sorprende a ella misma, celebrando cada pequeño logro, y conteniendo la respiración ante cada desafío. Han construido una normalidad que es su mayor victoria. No es un final de cuento de hadas, es algo mucho mejor, es una realidad sostenible, forjada con las cicatrices del pasado y la promesa de un futuro que, aunque incierto, afrontan juntos, como lo que siempre fueron sin saberlo. Una familia inquebrantable. La historia de Elena, Javier y Leo no es un relato sobre cómo se cumple un sueño, sino sobre cómo la vida, a veces, nos obliga a soñar mejor. Nos enseña que el amor más poderoso no es el que nace de la sangre o de la carne, sino el que brota de la elección consciente de cuidar, de proteger y de pertenecer, sobre todo cuando es más difícil. Su viaje es un testimonio de que las mayores bendiciones a menudo se esconden detrás de las puertas que más miedo nos da abrir. Es un recordatorio de que no hay vacíos que el amor, en sus formas más inesperadas, no pueda llenar. Si crees que las familias más fuertes son aquellas que se construyen con los pedazos de los sueños rotos y que cada cicatriz cuenta una historia de superación, comparte este vídeo. Suscríbete para conocer más historias reales donde el amor siempre encuentra el camino. Gracias por escuchar.